Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno es poder, por la gracia de Dios, continuar la lectura de esta segunda carta de Timoteo. Hemos accedido la semana anterior al capítulo número 2, donde el apóstol Pablo se dirige nuevamente a este amado hermano en Cristo Jesús, denominado su hijo en cuanto a la fe, en el cariño que él le tiene, este varón llamado Timoteo, y le indica lo que aplicable es a todo creyente, a todo seguidor de Jesucristo, esta indicación, este mandamiento del esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, el fortalecernos. Y alguien dirá, ¿cómo podemos los débiles? Porque recuerden, la carta de Corintios es clara. Dios escogió lo más débil del mundo y eso somos nosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo podemos los débiles ser fuertes? La respuesta es clara y es: la fuerza proviene de Dios. En Él, en Cristo, nosotros recibimos fortaleza, recibimos poder. Él da la fuerza al cansado, las multiplica las fuerzas a aquel que no la tiene ninguna, como había declarado a través de su siervo Isaías. Y así nosotros, en Cristo Jesús, creyendo en su obra redentora, seremos fortalecidos para la batalla diaria en la cual estamos inmersos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Timoteo debe de esforzarse en el Señor porque tiene grande responsabilidad en la iglesia que es en Cristo Jesús. Y además de esforzarse y fortalecerse en el Señor, tiene que ser un testigo fiel. ¿En qué sentido? Tal lo que recibió de parte del apóstol Pablo, y Pablo lo recibió de Cristo Jesús, así debe de transferir, sin agregar, sin quitar. ¿A quién debe de transferir? A fieles o confiables hombres que serán aptos, serán los adecuados, los idóneos para enseñar al resto. La fidelidad en el ministerio es una característica clave, pues si un hombre es infiel, por más capaz o inteligente que sea, la tarea será inadecuada. Pero si un hombre es fiel, la gracia de Dios actuará de una manera u otra y se va a cumplir el propósito de Dios. Debe de Timoteo y todo creyente estar pronto para el sufrimiento. En Cristo, los que creemos, tenemos no solo concedido creer en el Señor, sino padecer por el Señor. Los sufrimientos están garantizados. No debemos de procurar de huir de los sufrimientos porque es algo que viene con la fe. Pero al creer en el Señor debemos de fortalecernos en Él y estar prontos para padecer con gozo por causa del Señor. Estas penalidades que conllevan el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo hostil y a veces parece que queremos olvidar esa realidad. El mundo no acepta la verdad, en general estamos hablando. El mundo no acepta la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Las tinieblas, ¿qué hacen con la luz? La aborrecen. ¿Quién es la luz? Cristo. Los que son de Cristo y anuncian a Cristo, la verdad de Cristo, la luz de Cristo, van a padecer por dicho anuncio. Y Timoteo eso lo debe de saber. El sufrimiento ya es la tercera instancia en esta carta que Pablo hace referencia. Se lo había dicho anteriormente en el primer capítulo por los primeros versículos a Timoteo que debía de sufrir junto a Pablo. Le declara que Pablo mismo estaba sufriendo tales cosas en el Evangelio y ahora nuevamente le dice a Timoteo, tiene que sufrir junto a Pablo por el Evangelio. Lo último que vimos la semana anterior es este primer ejemplo o paralelismo de actividad terrenal con la vida en Cristo. ¿Cuál? La realidad de un soldado. Un soldado tiene un objetivo de vida: complacer, agradar a aquel que lo llamó para la batalla. ¿Cómo lo hace? Siendo fiel y consagrado a el puesto que se le adjudicó, el puesto de soldado batallador. No abandona su posición, no deserta y no se va en pos de otros objetivos pasajeros, sino que cumple su función y está en su puesto de batalla hasta que dure la guerra. Así es la vida en Cristo. Nos llamó a servirle a Él y no debemos de desertar esta posición ni abandonar el ministerio que hayamos recibido por otros objetivos terrenales. Amados, el mundo está lleno de actividad. Hay muchísimas cosas para hacer en este mundo. Hay mucha oferta de acción para hacer.
pero Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros conforme al don que se nos haya dado. Ya hemos hablado de eso. Dentro del cuerpo de Cristo hay diversos miembros y cada miembro tiene una función particular. Con el don o los dones que hayamos recibido, cada don tiene consigo un ministerio. Un ministerio es un servicio público, un servicio al pueblo de Dios y al resto de los prójimos, un servicio para la gloria de Dios. El que está inmerso en esta batalla de la fe, esta batalla espiritual, no puede desertar su función para ir en pos de objetivos terrenales o de lo que denomina el mundo general los sueños. Las personas viven en base a sus sueños. Tengo el sueño de hacer esto. No puede el discípulo vivir en base a lo que sueña. Debemos de vivir en base a la voluntad de Dios revelada en su palabra, que nos está impulsando a hacer lo que debemos hacer, agradarle a Él cada día. Una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. La propuesta, para aquel que lo desee acompañarnos, dar lectura a la segunda carta de Timoteo. Este es el capítulo número 2. Vamos a comenzar con el versículo 5 hasta el versículo 13. La palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos ahora a volver al versículo número 5, releyéndolo de una manera un poco más literal. Dice: ahora, si también compite alguno, no es coronado, sino legítimamente ha competido. Vimos en el versículo 4 un primer ejemplo terrenal, y esto de los ejemplos Pablo lo utiliza, pero sobre todo quien basó gran parte de su instrucción o enseñanza a modo de ejemplos, ¿quién fue? El Señor de gloria, Jesús. Jesucristo fue un enseñador y es el enseñador, el maestro, con el artículo definitivo, el supremo maestro, que utilizó muchos ejemplos en su enseñanza. Por ejemplo, parábolas. Utilizaba situaciones terrenales para darnos instrucción, entendimiento concerniente a las verdades del reino de Dios, la verdad que el Padre le dio. Pablo también utiliza eventos, situaciones de esta tierra para enseñarnos concerniente al reino. El primer ejemplo estuvo en el versículo 4 y es la realidad del soldado. El soldado que no deserta, no abandona su función y no está involucrado en múltiples actividades, porque una es la función primordial: batallar. Así complace a ¿quién? Aquel que lo alistó para la batalla. El segundo ejemplo terrenal para darnos entendimiento, primero a Timoteo de cómo él tiene que consagrarse, pero al resto de los que vendrían seguidores de Jesucristo, el segundo ejemplo, ¿cuál es? El ejemplo del deportista o el atleta. En este mundo en el cual habitaban tanto Timoteo como Pablo, el atletismo o el deporte era una actividad conocida, especialmente por toda la población griega. El atletismo es un ejemplo que se reitera en el Nuevo Testamento. Pablo nos habló de él en la primera carta de los Corintios, dándonos estas retóricas que le planteaba a la iglesia de acerca de este corredor o este atleta que ¿qué hacía? Corría con tal de obtener ¿qué? Una corona. Y Pablo nos dice en esa primera carta de Corintios por el capítulo número 9, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay que correr una carrera y hay que procurar obtener un premio, una corona.
Y esa corona no se obtiene si no se corre ¿qué? Legítimamente. ¿Qué hace el atleta para obtener la corona en el evento deportivo? Y sigue sucediendo hoy. Hoy ya no es tanto una corona, sino se les da una medalla a los atletas. Pero ¿qué hace el atleta? De todo se abstiene. Actividades, acciones que son legítimas al resto de la comunidad o de la sociedad, el atleta no las considera ni las experimenta. ¿Por qué? Porque vive con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bajar su marca personal en el deporte que fuese, obtener la medalla, conquistar el evento. Ese es el objetivo que lo impulsa. Por eso se abstiene de alimentos, se abstiene de acciones, se abstiene de sustancias, distintas acciones que el resto de la sociedad hace y considera legítimas. El atleta no. Corre una carrera, participa en un evento con un objetivo, ser coronado. En nuestros días, obtener una medalla. Así debe de ser la actividad del seguidor de Cristo y en este caso del ministro de Cristo. Abstenerse de todo lo malo, competir legítimamente en justicia, no involucrarse en actividades que no convienen o no edifican. Todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, yo no me voy a dejar de gobernar de ninguna cosa que no sea el Espíritu Santo y la palabra de verdad, es la idea. Timoteo tiene un ministerio a llevar adelante. Tiene que batallar como soldado sin abandonar y no estar involucrado en otras cosas. Tiene que ser un competidor como un atleta legítimo que se abstiene de todo, que se consagra a la función y que compite legítimamente. En el contexto, esta competencia legítima nos da la pauta que no está permitido anunciar cosas que Dios no ha dado. Estamos en el contexto de anunciar lo que Timoteo oyó de parte de Pablo. Es el contexto, versículo 2. Entonces, legítimamente correr esta carrera es mantener y preservar lo que se dio. Si alguien quiere correr esta carrera en Cristo con nuevas ideas, con nuevas enseñanzas, será un competidor ilegítimo, estará compitiendo en injusticia. Diríamos en nuestra comunidad, en la jerga popular, está haciendo trampa. Es un tramposo como competidor, no está compitiendo legítimamente, no es correcto. Hay que competir legítimamente. ¿Cómo? Preservando la palabra de verdad, sin agregar, sin quitar. Hay que abstenerse de cosas para estar en el ministerio. ¿Quieres tú ser un ministro de Cristo? Bueno, debemos de aprender que no podemos ser ministros de Cristo estando amigados con las actividades del mundo, participando de las actividades corruptas del mundo, pero también ministrando a Cristo. Eso no es competir legítimamente. El atleta, nuevamente, de todo se abstiene. Esto lo leemos en la primera carta de Corintios por el capítulo número 9. Hacia el final del capítulo tú puedes leer eso. El atleta de todo se abstiene. Pero no es solo en Primera de Corintios que Pablo habla del atletismo. Pablo también nos da la idea de correr o avanzar en la carta de Filipenses, una carta que hemos estudiado juntos tiempo atrás. Pablo nos llamaba por el capítulo número 3 a proseguir hacia la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo nos muestra una realidad de en Cristo mirar hacia adelante, dejar y olvidar el pasado porque somos nuevas criaturas y proseguir, marchar hacia adelante. ¿Con qué objetivo? Un premio, nuevamente, corona, premio. Nótese la idea que esto nos está alentando a aquel tribunal de Cristo o aquel gran día donde habrá premiación de parte del Señor acorde a la fidelidad de los creyentes. Y el libro de Hebreos nos recordaba, luego de haber citado en el capítulo 11 aquella gran caudal de seguidores, de aquellos hermanos y hermanas en la fe que antes que nosotros creyeron a la palabra de Dios y se esforzaron. ¿Qué nos dice el capítulo 12? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor, el iniciador y el completador o consumador de la fe. Por ende, el Nuevo Testamento sabe de carreras, sabe de atletismo, pero todo eso lo enseña para revelarnos la verdad de nuestra vida espiritual. Nuestra vida en Cristo es como una carrera, pero es superior a la carrera de los atletas olímpicos.
Esta carrera tiene connotación eterna. La carrera de los atletas que son coronados en la tierra tiene connotación terrenal finita. La medalla no les va a acompañar a la eternidad a los atletas, pero hay una corona. Hay una corona que el Señor justo dará a todos los atletas de la fe. Y esa corona debe ser una de las motivaciones. Ahora, muy importante que los oyentes presten atención. ¿Estamos hablando de correr para ser salvos? Nadie dijo eso. Nadie ha citado salvación, nadie ha puesto en tela de juicio la salvación de Timoteo o del apóstol Pablo. No estamos hablando de salvación del alma, estamos hablando de premiación de los redimidos. Nótese que en ningún momento en este texto se cita la salvación, que es por gracia en cuanto a la fe. Estamos hablando de un redimido, ya se ha hablado de la genuina fe de Timoteo, se ha hablado de ello anteriormente. Estamos hablando de alguien que ya recibió salvación, pero estamos hablando de la premiación del obrero. Y esto Jesús lo enseña, las premiaciones del Señor en aquel día, el día del tribunal de Cristo, en el cual cada uno recibirá recompensa o pérdida de recompensa según lo que haya hecho en el cuerpo, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De eso se nos está enseñando. Los ministros deben de saber, han de sufrir, pero hay premiación. ¿No te motiva que el Señor te corone? ¿Habrá algo mejor que tú, Señor, te corone en aquel gran día? Es una de las motivaciones que te está dando. Entonces, ahora tienes una nueva motivación para decir, no he de ir con la corriente, hacer lo que hacen todos, he de abstenerme porque hay una corona, la de Cristo, la de mi Señor. Él la ha preparado y Él la ha de conceder. Cuando hablamos de corona, estamos hablando de esa palabra especial en la lengua griega. Hay dos palabras en la lengua griega que hablan de corona. Una es la corona de la realeza, que reciben aquellos que tienen el linaje adecuado y que van a ser constituidos reyes. La siguiente generación será un nuevo rey. Bueno, esa es una palabra. No es la que utiliza Pablo aquí. La palabra que utiliza Pablo aquí, esa palabra estéfanos, habla de la idea de la corona de la premiación del atleta. Es un premio. No es algo respecto a la salvación. Es un premio de fidelidad del que ya recibió salvación. Así que ya vimos dos ejemplos. El ejemplo del soldado, él tiene que permanecer en la batalla y no abandonar para complacer al que lo enlistó a la batalla. ¿Y quién es quien nos llamó a la batalla? El Señor nos llamó a esta batalla espiritual. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra aquellas autoridades en las regiones celestes. El segundo ejemplo para considerar el reino de Dios y nuestra vida en él, ¿cuál es? El ejemplo del atleta. El atleta de todo se abstiene, corre legítimamente por una corona o por una medalla en nuestros días. Así nosotros los creyentes debemos de abstenernos de todas las cosas del mundo que a Dios no le agradan, debemos de tener vidas que son sal y luz acorde a la voluntad de Dios y debemos de correr mirando hacia Jesús, correr hacia adelante, avanzar, no mirar hacia atrás, recordando a aquella mujer, la mujer de Lot, que miró hacia atrás, hacia sus deseos del mundo y quedó como una estatua de sal, quedó referenciada para el resto de la historia humana. Debemos de correr hacia adelante con el objetivo de obtener el premio, la corona que el Señor nos ha de dar. Y debemos de correr legítimamente, o sea, manteniendo la palabra de verdad. No se pueden cambiar las reglas en este deporte de la fe. No se puede agregar palabra o quitar palabra. Hay que preservarla. Es lo que estamos procurando hacer en esta tarea, en estas grabaciones que anhelamos que sean de beneficio a tu alma, a la tuya y a los de que te rodean. Versículo 6. Este es el tercer y último ejemplo de la sección. 3 ejemplos muy importantes que mirando lo terrenal aprendemos de la vida en el reino. ¿Cuál es el versículo 6? El agrícola. Fatigando es necesario primero de los frutos participar. Cuando lo leemos literal, a veces puede sonar un poco tosco, pero es bueno, estamos aprendiendo eso, a cada vez ir más hacia la palabra tal cual fue escrita, porque siempre tiene propósito. ¿Cuál es el tercer ejemplo? El agrícola, el granjero, el trabajador de la tierra. De esto de las escrituras saben mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay muchas referencias del trabajo de la tierra concerniente al reino de Dios.
¿Qué debe hacer el agrícola, el granjero, el trabajador de la tierra, el labrador? ¿Qué debe hacer? Fatigarse. Fatigarse quiere decir quedar exhausto de su tarea. Es necesario, así está establecido. Así está establecido que se fatigue el hombre cuando trabaja la tierra. Primero debe de fatigarse y luego va a venir algo. Esta fatiga, ¿por qué? Bueno, debemos de considerar que en el huerto del Edén, nuestros padres originales desobedecieron el mandamiento de Dios concerniente a no comer del fruto del razonar el bien del mal, y hubo maldición. El pecado ingresó en la raza humana y hubo maldición. Y una de las consecuencias, además la más importante, la separación con Dios y la muerte ingresando en la raza humana, una de las consecuencias, ¿cuál fue? Que el hombre iba a trabajar la tierra y de ella, ¿qué? Se iba a esforzar y de ella se darían espinos, cardos. Habría consecuencias. En el huerto al principio no había este trabajo arduo para obtener fruto. Sí lo hay luego de la caída. Un trabajo arduo primero debe haber cuando trabajamos la tierra, para luego participar ¿de qué? De los frutos. Primero se trabaja arduamente hasta la fatiga, hasta quedar exhausto, y luego que hay participación de fruto. Y esta participación de fruto es una ¿qué? Es un mandamiento de Dios para el obrero. Pablo lo planteaba en esa misma carta de Corintios por el capítulo 9. ¿Quién planta viña y no participa del fruto? El que planta viña debe participar del fruto. El granjero que prepara la tierra, que siembra la semilla, que se esfuerza y que aguarda la lluvia temprana y tardía, ¿qué hace luego que hay cosecha? Disfruta de ella. No es adecuado que el que se esfuerza no participe. ¿Pero qué? El que realmente va a participar de los frutos tuvo que hacer algo que primeramente, ¿qué tuvo que hacer? Trabajar. ¿Y cómo? Trabajar de manera exhaustiva hasta el cansancio, trabajar y esforzarse. Al que trabaja y se esfuerza en el Señor por la gracia de Dios, dice el libro de Hebreos, por el capítulo número 6, el Señor no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esto nos habla nuevamente de que habrá recompensa de todo hermano y hermana que se haya esforzado en la fe que es en Cristo Jesús. En caso de los obreros en el Señor, quienes nos lideran, nos presiden, hay fruto de su tarea y recibirá recompensa. Pero debe de trabajar primero. Por ende, ¿qué aprendemos en estos tres ejemplos? El ejemplo del soldado, el ejemplo del atleta, el ejemplo del agrícola, del granjero, del labrador o trabajador de la tierra. Aprendemos en el Señor, no se debe de abandonar, desertar, para agradar al que se le llamó, para complacerle. En el Señor hay que abstenerse de todo lo que es legítimo a otros, hay que abstenerse y ser adecuados, legítimos competidores, corredores, o sea, mantener lo que se nos encomendó, la palabra de verdad. En el Señor hay que trabajar hasta el cansancio y habrá recompensa, habrá fruto. No hay, hermanos y hermanas, un llamado a la holgazanería, un llamado a ser espectadores en el reino. La gracia ya sabemos de dónde proviene, de Dios. La fuente del poder es de Él. Pero estos versículos nos reiteran lo que se nos enseña en el reino, el esfuerzo del creyente en los días que restan una vez que hemos recibido salvación. Esta salvación garantizada de una vez y para siempre, hay que esforzarse. ¿Es importante meditar en estas cosas? Versículo 7, dice así. Considera las cosas que te digo para que te dé el Kyrios entendimiento en todas las cosas. ¿Es importante? Bueno, hay una orden en el versículo 7. Considera. La idea de considerar es pensar profundamente en algo. Meditar. Esa palabra meditar el mundo la mal utiliza en falsas religiones y movimientos místicos del vaciamiento interno, lo que fuese. No estamos hablando de eso al meditar. Cuando hablamos de meditar, por ejemplo, el libro de Salmos comienza de esa manera. Hay que meditar en la ley de Dios.
en la palabra de Dios. Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de profundamente estar pensando en algo. No estamos hablando de quedar en un estado vacío, completo. No. Es pensar, reflexionar intensamente en ¿qué? En lo que acaba de enseñar Pablo. Estos 3 ejemplos que Pablo nos da, el soldado, el atleta, el agrícola, hay que pensar en esto. Si pensamos en esto, ¿qué va a hacer? El Kyrios, entendimiento, todas las cosas te va a dar. Hay que considerar las cosas que te digo. ¿Para qué? La razón de considerar estas cosas es que el Señor nos dé entendimiento y nos amplíe el conocimiento. Hermanos, la sabiduría y el conocimiento, ¿de dónde vienen? Del Señor. Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice el libro de Proverbios. El libro de Colosenses nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por ende, Santiago o Jacobo en su carta nos dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, sin medida, pídala con fe. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, pidiéndole al Señor, Señor, dame entendimiento de lo que me estás enseñando, ¿Dios qué va a hacer? Va a enseñar, va a revelarse, va a manifestarse. Ahora, si nosotros somos negligentes, si no meditamos en la palabra de Dios, si no reflexionamos estas cosas que Pablo nos está escribiendo de vivir una vez que hemos recibido salvación, de vivir vidas dignas en fe, esforzándonos, trabajándonos hasta el cansancio en el Señor, hasta quedar exhaustos de la tarea que estamos haciendo, vamos a ser, ¿qué? Vamos a ser ignorantes. Ignorantes no, hermanos, no por falta de capacidades intelectuales, no porque no soy tan inteligente, no se trata de la inteligencia aquí, se trata de la consagración. Considera lo que te estoy diciendo para que el Kyrios o el Señor te dé el entendimiento. ¿El entendimiento quién te lo da? El Señor, quien creó nuestro cuerpo, nuestra mente, la totalidad de nuestro ser lo creó Él, nuestras almas y nuestros cuerpos. Todo lo que somos proviene de Él. Por ende, Él nos dará entendimiento con una condición, con que nosotros tengamos el interés. Porque considerar, meditar, reflexionar en estas cosas denota interés. Estás absteniéndote de hacer otras actividades que pueden ser legítimas para buscar el conocimiento de Dios. Y Él ha de ¿qué? Conceder el conocimiento. Timoteo tiene que reflexionar en esto. Hay otras muchas cosas para hacer, pero la prioridad es esta. Y el Señor le ha de dar entendimiento. Versículo 8 tiene el segundo mandamiento. Vimos el primero, ¿cuál fue? Considerar, meditar, reflexionar. El segundo mandamiento está en el versículo 8, el segundo mandamiento de este encuentro. ¿Cuál es? Recuerda. ¿Recuerda qué? O mejor dicho, ¿a quién? Recuerda Jesús Cristo, habiendo sido levantado fuera de los muertos, fuera de la simiente de David, acorde al evangelio mío. Vamos a comenzar por el final. ¿Cuál es el final de este versículo 8? El evangelio del apóstol Pablo, que es el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, las buenas noticias. Buenas noticias. Un reporte que tiene las buenas noticias para el oyente. ¿De qué se tratan esas buenas noticias? Se tratan de una persona. Jesús es su nombre, el nombre que le habrían de dar sus padres María y José, según el mensajero celestial, porque sería el salvador de su pueblo. Jesús es su nombre, Cristo es su función de ungido, de Mesías Salvador. Jesús el Cristo o Jesucristo. A Él hay que recordarlo, Timoteo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Jesús el Cristo, es el único e inigualable Salvador del mundo. Dijimos anteriormente, acorde a las Sagradas Escrituras, libro de Génesis, capítulo número 3, que el ser humano pecó. Adán y Eva en el huerto del Edén se rebelaron a la voz de Dios, fueron tentados por un adversario, aquella serpiente, y desobedecieron la palabra de Dios. El ser humano pecó, en Adán pecamos todos y todos morimos. El hombre pecó y la muerte pasó a todos los hombres.
Por ende es necesario la resolución del pecado. Recuerda que la recompensa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Es necesario resolver el pecado a través de ¿qué? Un hombre. Un hombre tiene que resolver el problema del hombre. Adán pecó y en Adán todos morimos. Un hijo de Adán tiene que resolver el pecado. Jesús es hijo de Adán, es hijo de Abraham y es hijo de David. Pero Jesús, a diferencia del resto de los hijos de Adán, es hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Eso nos enseña el libro de Romanos en el capítulo número 1, eso nos enseña el libro de los Hechos en el capítulo número 13. Las fieles misericordias prometidas a David se manifiestan en la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Dios le había prometido a aquel varón conforme a su corazón llamado David, aquel gran rey, le había prometido que un descendiente en la carne que hiciese, se perpetuase en su trono y gobernase para siempre en la casa de Dios, gobernase en un reino de justicia, de paz y seguridad sin límite. Bueno, Jesucristo es el descendiente de David, es el descendiente de Abraham, aquel varón amigo de Dios que había recibido la promesa de la bendición a todas las familias de la tierra. Jesucristo es el descendiente de Adán, pero Jesucristo es el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Y así no fue el alma de Jesucristo una víctima de la muerte, sino el conquistador de la muerte, el Señor de la vida y la resurrección, quien se levantó de entre los muertos. Y este es el evangelio que se está anunciando, que tú, amigo y amigo oyente, has nacido como hijo e hija de Adán en pecado. Cuando te digo a ti, primeramente me lo digo a mí. Todos los que estamos hoy aquí involucrados hemos nacido en pecado. El pecado nos ha separado de nuestro Creador. Somos culpables delante de Dios de transgredir su ley en pensamiento, en palabras y acciones, en reiteradas ocasiones, y nos resta una recompensa, una paga, que es la muerte. Pero un hijo de Abraham, o sea, un hombre, el Hijo de Dios, el Dios eterno, quien se encarnó en forma de siervo sufriente, ¿qué hizo? En la cruz del Calvario cargó con tu pecado y con mi pecado, con la multitud de nuestros pecados. El justo fue dado por los injustos, el inocente por los culpables fue crucificado, murió, fue sepultado, pero a diferencia del resto, se levantó de entre los muertos por el poder y la gloria de Dios el Padre para conceder su justicia a todos los que creen en su nombre. Y si hoy ponemos nuestra confianza en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la promesa del Dios que no miente, del don de la vida eterna. Porque un hombre había pecado, era necesario que un hombre muriese por el pecado, pero se levantase entre los muertos para darnos justicia. Y como no hay ningún hombre calificado para esa actividad, Dios se tuvo que encarnar en Cristo Jesús. El Dios eterno, Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, se encarnó y se levantó de entre los muertos luego de haber entregado su inocente vida para dar su justicia. Ese es el evangelio, la buena noticia que estamos anunciando. Acuérdate de este Jesús, Timoteo. ¿Qué Jesús es? Jesús el Cristo, el hijo de David en cuanto a la carne, pero la raíz de David, como dice el libro de Apocalipsis, en cuanto a su esencia o sustancia, siendo Dios eterno. Es hijo de David, pero es el Padre de todos, porque es nuestro Señor. Él aceptó padecer en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Ahora nos resta recibir esta obra en confianza, creer en su obra para hacernos acreedores del don de la vida eterna. Las buenas noticias del Evangelio se te están proclamando. Recíbelas, amigo oyente. Nos resta unos versículos. Antes de despedirnos, tenemos que avanzar. El 9 dice así: en el cual sufro, incluso hasta cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. En el cual sufro. ¿En qué sufro? En el Evangelio. Pablo sufre en el Evangelio. Hasta ahora no deberíamos de tener dudas. Hay un énfasis en este libro, el sufrimiento en el Evangelio. Algunos te van a anunciar, y lo decimos con tristeza, fama en el Evangelio. No lo creas.
No estás llamado a ser famoso, ni estás llamado al éxito en el mundo. El Evangelio te ha de traer la gloria eterna para tu alma, vida eterna y para todos los que crean al mensaje que anuncies, pero sabe que hay sufrimiento en el Evangelio. En esta etapa de la eternidad hay sufrimientos. Pablo sabe de eso, que dice, en él, en el Evangelio, sufro, incluso como un criminal, cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. El envase, Pablo, está encadenado, está privado de libertad por el Evangelio, no por ser un criminal. Parece un criminal para el mundo, pero no es un criminal. Por la verdad fue encadenado. Pero ojo, el mundo puede encadenar a un mensajero de Dios, a un ministro del nuevo pacto, pero no puede encadenar la palabra. Pablo está privado de libertad, pero la palabra se sigue moviendo, y tanto se movió que pasaron 1900 y tantos años y estamos leyendo la misma palabra. No pudieron encadenar la palabra, el adversario no pudo encadenar la palabra y no va a poder encadenar la palabra. No se debe de temer al que mata el cuerpo, más nada puede hacer. Qué bueno es que Pablo se esforzó por la gracia de Dios, y aunque estaba con una situación adversa, la palabra continuaba. Y aquí Timoteo está recibiendo la palabra enviada desde una prisión para edificación de su vida y para edificación de las nuestras. Así que hay sufrimientos. Pablo sufrió, nuestro maestro. Vamos a sufrir en el Evangelio todos los que lo anunciemos. Pero ¿cuál es el impulso? Que el Evangelio que anunciamos de Jesús el Cristo trae salvación y vida eterna para el oyente. Y eso nos debe animar, como lo animaba Pablo. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 10. Por esta razón, todas las cosas resisto o persevero por razón de los elegidos, para que también salvación obtengan que en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo está privado de libertad, está sufriendo, no por haber hecho algo malo por el Evangelio. Alguien le podría decir, Pablo, líbrate de tu sufrimiento. No. No me he de librar del sufrimiento si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la razón de que los elegidos de Dios obtengan, reciban la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, en el ungido, en el Salvador. Solamente en él se encuentra. Si Pablo hubiese desertado o abandonado su posición que traía sufrimientos, muchos de nosotros, ¿qué no hubiésemos obtenido? La salvación. Es necesario que sufra el ministro para que los que aún no creyeron crean. Y Pablo tenía eso en la mira. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de correr una carrera, de batallar y de esforzarnos mirando el premio? Bueno, este premio está. ¿Cuál es el premio? Que sean salvos los que aún no han creído. Para eso hay que padecer, hay que sufrir. Y Pablo está dispuesto a sufrir con el fin, con el propósito que los hermanos vengan a salvación, que los que aún no han creído crean. Recuerda que este hermano está padeciendo no solo la privación de la libertad, ¿qué más está padeciendo? El abandono de los hermanos de Asia Menor. ¡Qué amor en este varón! ¡Qué ejemplo de la gracia de Dios operando en su vida! Cristo Jesús manifestándose. Esto es la palabra vivificada. Esto es adornar la doctrina. Esto es pasar de la teoría que podemos aprender y reiterarnos unos a otros a practicarlo. Esto es el amor sacrificial. El amor que él escribió en Corintios 13, acá se está practicando y nadie puede refutarlo. Esto es amar hasta lo máximo. Como Cristo enseñó, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo está imitando, no que Pablo sea el salvador de las almas, no se malinterprete, que Pablo está dando la vida por los escogidos. ¡Qué maravilla! Esto es menospreciar la vida propia para beneficiar la vida de los elegidos. Y esta obra sacrificial traerá algo, la salvación que es en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Mira lo que dice en el versículo número 10. Con gloria eterna. El sacrificio temporal de la vida de Pablo trae un resultado. El anuncio del Evangelio que traerá redención y salvación es una salvación con gloria eterna. La vida que ha de vivir Pablo con todos los elegidos que hayan sido salvados en Cristo, en el reino, es una vida de gloria.
El padecimiento presente es a término. 10, 20, 30, 70 años podrá ser sufrimiento a término. La vida en el reino de Dios es una vida de gloria eterna, de esplendor. ¿Por qué gloria eterna? Porque estará el Señor habitando con su pueblo y Él es la gloria. Él es el esplendor, el brillo, tal brillo que ni siquiera hay necesidad en la ciudad de Dios de sol que alumbre. ¿Por qué? Porque Él alumbra con su esplendor, con su brillo. Esta es la gloria que ha de experimentar Pablo y todos los elegidos. Esta gloria aguarda al creyente. Por ende, mejor es padecer para anunciar el evangelio y que alguien obtenga esta gloria que desertar para preservar el cuerpo 10, 20, 30 años y que esta gloria no se manifieste. Pablo escogió la parte buena. Padecer por el Señor, padecer por los escogidos del Señor y que ellos obtengan la salvación. ¿Que se encuentra dónde? Esta preposición es importante. En Cristo Jesús. Hay un nombre dado a los hombres, único. El nombre de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el ungido. Fuera de Él, amigo o amiga, no importa lo que hagas, no has de recibir salvación. La salvación de Dios no fue diseñada en otra manera, de otro modo que no sea en Cristo Jesús. Solo en su obra hemos de ser salvados si se resuelve el problema del pecado del hombre. Solo un perfecto hombre, Dios hombre, podía resolver el problema del pecado que se citó anteriormente. Adán pecó, un hijo de Adán vino a resolver el problema. Dios encarnado. Él participó de carne y sangre, Cristo Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre toda la vida. Él es el único que nos puede salvar. Dice el 11, confiable la palabra esta, porque si muriésemos con, y la idea es con Él, también conviviremos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Lo que nos enseñó en la carta de Romanos. Los que creen al Evangelio de la gracia de Dios, que son muertos y sepultados junto a Cristo. Su vieja realidad, su vieja naturaleza, por la fe es muerta y sepultada junto a Cristo. Y junto a Cristo son resucitados de entre los muertos. El que muere con Cristo, resucita y vive con Cristo. Si tú no quieres morirte a tu estado natural de pecado y quieres vivir en tu pecado, no quieres morir junto a Cristo, no vas a poder vivir con Cristo. Para vivir con Cristo hay que morir. Dice el Señor Jesús, si alguno quiere vivir en pos de mí, quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando recibimos el Evangelio por la fe, morimos junto al Señor, pero resucitamos para andar en novedad de vida. Vivimos con el Señor. ¿Cómo sigue? Si perseveramos, si resistimos, también cogobernaremos. Hay padecimientos en el presente. Bueno, hay que perseverar en los padecimientos porque hay una promesa, cogobernar junto a Cristo. Cristo en sus anuncios del libro de Apocalipsis prometió a los seguidores de Él, a los que creen en Él, prometió que gobernarían las naciones y las tratarían como Él las ha de tratar y gobernar, como un alfarero, y con vara de hierro ha de gobernar a las naciones. Él va a dar de su gobierno a los que hoy padezcan junto a Él. La palabra nos enseña que Cristo ha de retornar a esta tierra y va a gobernar las naciones, los confines de la tierra, los cuales le pertenecen, los cuales el Padre le otorga, y Él va a gobernar con vara de hierro cuando gobierne en esta creación 1000 años para luego pasar a la nueva creación, a la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Los que son de Cristo van a gobernar junto a Él. Por eso hoy no te inquiete padecer, que la gente se burle, te menosprecie y te maltrate. No intentes tener éxito, fama en esta vida. Los que gobiernan en esta vida generalmente, en gran parte, gobiernan de manera incorrecta. Pero hay un gobierno para obtener, el gobierno junto a Cristo. Él lo va a compartir de los que padecen hoy junto a Él. Es lo que está enseñando Pablo. Si resistimos y perseveramos, también cogobernaremos, gobernaremos junto a Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
Esto lo enseñó Jesús en el libro de Mateo por el capítulo número 10. El que le confiesa ante los hombres, Jesús le va a confesar ante el Padre y ante los ángeles. Pero el que le niega, el que se abstiene de los padecimientos de Cristo y se vuelve un amigo del mundo, bueno, ojo, el Señor también ha de negar. Pero miren esta promesa maravillosa del 13. Si somos infieles, la palabra infidelidad habla de desobediencia, Él, fiel, permanece, porque negarse a sí mismo no puede. En nuestras carencias, en nuestras múltiples debilidades, incluso en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. El nuevo pacto se sostiene y se sustenta no de nuestra fidelidad y obediencia. Ojo, nadie malinterprete. Estamos llamados a la fidelidad, estamos llamados a la obediencia. Él es nuestro Padre y quiere que le obedezcamos. Por eso leemos siempre mandamientos, uno detrás del otro, verbos en modo imperativo. Es bueno obedecer, trae beneficio. Pero el nuevo pacto no se sostiene de nuestra fidelidad y obediencia, se sostiene de la fidelidad del que prometió. Dios, Él es fiel para preservarnos sin caída. Él es fiel para llevarnos a la gloria eterna. Él es fiel para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mientras nosotros somos infieles, Él a sí mismo no se niega. Y Él prometió en el nuevo pacto: seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Él es fiel y en esa está nuestra esperanza, en su fidelidad. Eso nos debería animar cada vez más a obedecerle, cada vez más a ponernos delante de Él para que Él nos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Qué maravillosa verdad nos ha enseñado hoy el apóstol Pablo. Cuánto para consagrarnos delante del Señor, depender de su gracia y esforzarnos en su gracia, para imitar al soldado, para imitar al atleta, para imitar al granjero, que todo lo hacían y se consagraban a sus actividades. ¿Cuánto mejor para nosotros el consagrarnos a la vida que es en Cristo Jesús? Una vida con recompensa, una vida que traerá coronación, una vida la cual el Señor entregó su vida inocente para que nosotros vivamos. El justo fue dado por los injustos. Y recuerda, respecto de los frutos, que Jesús es las primicias. ¿Qué significa? Que Jesucristo fue el primero entre los resucitados en gloria. Ese es nuestro fin. Él es las primicias de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, por el versículo 20. Nosotros seremos la cosecha, la resurrección en gloria. Eso es lo que nos aguarda, la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Así que padezcamos con gozo lo que el Señor permita que nos toque vivir. Anunciemos el Evangelio, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. La gloria nos aguarda. Nos resta el deseo que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.